encarar un tema como estos. El hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata no existe. ¿Por qué no dice, por ejemplo, de manera igualmente sistemática, que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Paz Zamora? Por ejemplo. Es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde. Sí, le dan. Lo que ocurrió en Bolivia con el caso Zapata es algo que ahora ya se sabe cuál es la verdad, pero en el periodo de 3 o 4 semanas en el que ellos usaron la mentira, consiguieron el objetivo. Estamos entrando. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios. Vamos a entrevistar aquí hoy en la mesa del programa a través del canal La Via Yala a la ministra de Comunicación Gisela López y vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con el 21F. Hay una disputa fuerte a un año del referéndum que ganó el no por muy pocos votos y hay anuncios de movilizaciones tanto por sectores de oposición como por el oficialismo. Así que vamos a tratar ese tema esta noche aquí en Ojo con los Medios y vamos a recordar algunas escenas que tienen que ver con este tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, vamos a empezar repasando algunas cositas y recordando. Gualberto Villarroel y los medios. Adelante, es fragmento del documental, ¿no? Sí, del documental del cartel de la mentira que presentó el año pasado usted. Ahí está, vamos, dale. El 10 de enero de 1946, el entonces presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel, se reunió con un grupo de periodistas ante quienes valoró que él era partidario de la libertad de expresión, pero no de aquella que nacía de la imaginación de los redactores. 6 meses después, fue linchado por una turba excitada por los medios de comunicación de la época. Que su reflexión goce de absoluta actualidad, 70 años después, tanto en Bolivia como en el resto de la región, evidencia que conceptos como autorregulación, independencia, imparcialidad o libertad de expresión necesitan ser repensados con urgencia y sin hipocresías. Bueno, ahí está. Vamos pensando con estos materiales la reflexión en torno a la labor de los medios de comunicación, que como decimos siempre no está solo en el eje del debate aquí en Bolivia, sino que es un fenómeno regional y global. Una reflexión muy cortita también del presidente Evo Morales acerca de este tema. Los medios que van a siempre tratar de criminalizar la lucha contra el neoliberalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Y es casi normal. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. Y esta ha sido una frase recurrente de los presidentes que han liderado los procesos de cambio desde la llegada de Chávez al gobierno en Venezuela en el año 99. En este caso vamos al expresidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien ascendió al poder en ese país en el 2006. Vamos a ver la reflexión sobre los medios. Pois bem, aqui no Brasil hoje você não tem partido de oposição. Aqui no Brasil hoje quem faz oposição é, na verdade, a mídia. O Globo, Você tem 3 jornais, Sim, 3 revistas sim. e os canais de televisão que fazem oposição aberta ao governo. Sim. Convoca passeata, convoca protesto. Estão estimulando ódio. E eles não sabem perder.
Eles não sabem perder, ou seja, eles perderam uma eleição da Dilma. Sabe? E eles continuaram no palanque até hoje. Como o partido é frágil, a imprensa assumiu o papel de ser o partido. Isso é grave, isso é um risco para a democracia. Lula da Silva, que siempre se lo ve y lo destacamos a veces acá, como muy indignado cuando habla sobre estas campañas mediáticas. Otra cuestión que se hizo pública en torno a dos líderes importantes como Pedro Sánchez en España y en su momento Néstor Kirchner cuando llega a la presidencia en Argentina, que se reúne con el director de un importante medio y le dice, bueno, si usted no sigue determinados lineamientos, su gobierno no va a durar mucho. Esta denuncia la hace pública un reconocido periodista argentino y nos evidencia claramente el papel político de los medios, que le dicen a un líder, bueno, tiene que hacer lo que le decimos nosotros, los medios de comunicación. Vamos a verlo. Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año. Reunirse con la embajadora de Estados Unidos, reunirse con la comunidad empresaria y romper relaciones con Cuba. Este es Julio Blanc, editor en jefe del grupo Clarín de Argentina, algunos meses después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones presidenciales de 2015. A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Periodismo de guerra representa haber hecho cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier título, cualquier zócalo de la televisión para estigmatizar, para borrar la honra de las personas que están en la vereda de enfrente. La incidencia que han tenido en este tiempo para mí ha sido lo más diabólico que he conocido en mi vida. Diariamente no, de mañana, de tarde y de noche. Hay mentiras porque ahora con los portales pueden hacerlo realidad de esa manera. El último año, España vivió una odisea para poder conformar gobiernos. En un momento, el rey de España le asigna a Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, la opción de que forme gobierno. Esto finalmente no ocurre y momentos después de que incluso fuera destituido por sus compañeros en un golpe palaciego dentro del partido, reveló esto en una entrevista sobre presiones mediáticas. ¿Alguien te ha dicho categóricamente con Podemos de entrada no? No, pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El País ha sido uno de ellos. Bueno, esto ocurría en España. También sobre la televisión española, o más bien sobre la televisión española, el canal estatal, se abrió en un momento un debate porque había una periodista que se llamaba, o que se llama Ana Pastor, que siempre levantaba la bandera de la independencia, de la objetividad, era muy contestataria, realmente es interesante ver el trabajo que hacía ella. Cuando llega al gobierno, al Partido Popular, sigue en una posición muy contestataria contra altos funcionarios de ese partido y en la televisión estatal, diciendo que, como era una periodista independiente, podía llevar adelante esa labor de esta manera. Lo que termina pasando es que la expulsan de la cadena, la echan de la cadena estatal española, y cuando esta cadena le va a hacer una entrevista al presidente Rafael Correa, le va a consultar a la nueva periodista, porque Ana Pastor lo había entrevistado antes, le va a preguntar dónde está, qué pasó con Ana Pastor. Esto es lo que sucedía. ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Pasamos a Estados Unidos, donde también el tema mediático está
Sí, siempre fue fuerte, además hay cadenas muy poderosas como la Fox News, que es una cadena la más vista, con una ideología de derecha claramente, y el propio Barack Obama, ante la Fox News, reflexionó sobre esta manera, sobre los mensajes que manda esta cadena que abarca todos los Estados Unidos. You know, if you watch Fox News on a regular basis, it is a constant menu. They will find, like, folks who make me mad. I don't know where they find them, right? They're all like, and that becomes an entire narrative, right? Or they just listen to people who already agree with them. You know, Republicans, they have their own TV stations, Go ahead, their own you can radios. say Fox News. They've got their own publications, their own blogs. Democrats, same thing. Increasingly what happens is we don't hear each other. Cada vez nos escuchamos menos entre nosotros, una reflexión interesante del expresidente de los Estados Unidos. Nos vamos a ir al corte con una última reflexión, en este caso del intelectual y periodista uruguayo Aram Aronian, en el que habla y describe por qué los medios están cartelizados. Y recordemos que esto él lo empezó a poner sobre el tapete en el año 2002, cuando se produjo el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Vamos a ver a Aram. Nuestros medios hegemónicos están cartelizados. Hay un cártel de la información y hay un terrorismo que impone ese cártel. ¿Por qué cartelizado? Porque la misma información se repite de la misma forma, con los mismos ingredientes en casi todos los medios. El terrorismo mediático cartelizado comienza posiblemente con un globo de ensayo en el 2002, con el golpe en Venezuela. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Si hace 40 años se necesitaban de Fuerzas Armadas para imponer modelos políticos, económicos y sociales, hoy no hace falta tanques ni bayonetas. Hoy basta con el control de los medios de comunicación social para poder imponer imaginarios colectivos que golpean a nuestras democracias para, entre otras cosas, apoderarse de los recursos naturales de nuestra región. Segundo bloque de Ojo con los Medios, y como habíamos anticipado, nos acompaña aquí en la mesa y le damos la más cordial bienvenida a la ministra de Comunicación, Gisela López. Gisela, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ministra. Bueno, Gisela, asumiste este compromiso hace pocos días. ¿Has podido dormir algo? Sí, algo. algo, sí. Lo más complicado de acompañar al jefe es las horas de descanso, ¿no? El ritmo de la gestión pública es infernal. La verdad, bueno, en el caso de él, ¿no? Es bastante exigente consigo mismo y, bueno, con quienes le estamos acompañando coyunturalmente, ¿no? Porque Macri, Mariano, tiene más vacaciones que... Sí, una de las cosas que se le critican al presidente argentino es que no solo apenas asumió, a las 2 semanas se tomó vacaciones, sino que acostumbra a tomarse sus recreos con cierta cotidianidad. Pero es interesante el debate, ¿no? Porque Macri dice, no, yo necesito, y lo ha dicho mediáticamente, ¿no? Yo necesito vacaciones porque necesito descansar. Y el presidente Evo Morales dice, no podemos tomar vacaciones, la gestión nos reclama que estemos los 365 días al año y las 24 horas dispuestos. Me parece que está bueno debatirlo en términos de establecer cómo puede ser el mejor rendimiento de altos funcionarios y la burocracia media, digamos. Pero bueno, eso lo hablaremos. Macri sí, le dicen el presidente fatiga. Sí. Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? También ¿En el ritmo? Sí. George Bush, ¿se recuerda? También tomaba vacaciones. Larguísimas vacaciones. Sí, de 35, 40 días. Así es. Sí. Bueno, su ritmo de ellos. Claro, es un debate interesante. Lo que sí es que en cualquier país la función pública requiere de una dedicación full time, y esto es lógico porque hay que atender las necesidades de la población, más allá de que uno pueda distraerse algunos días. En general los presidentes tienen sus espacios determinados para las vacaciones, pero desde allí también cumplen funciones. Sí, es difícil desconectarse. Claro. El presidente Evo Morales se distrae en los partidos de fútbol,
haciendo sus 2.500 abdominales en la mañanita. Pero a la vez él también se ha construido políticamente haciendo deporte. Sí, sí. Con lo que también es un instrumento de ejercicio político. No es solo, sí, está jugando al fútbol. No, es que ese fue su primer cargo también en las federaciones del Trópico, su primer cargo dirigente, fue secretario de Deportes. Así es, así es. Bueno, ministra, vimos un primer bloque con distintos ejemplos del tema mediático, de manipulaciones, de mentiras, de líderes que son extorsionados. Los medios ocupan un espacio muy importante en la política global, no solo en Bolivia. ¿Qué hacemos con los medios? Bueno, acá enojo con los medios. Creo que hace falta, me parece, mucha reflexión interna, ¿no? Hace más de 10 años, 11 años, que los medios de comunicación, sobre todo el gremio del periodismo, ¿no?, que maneja la información, son 11 años consecutivos que no hay una pizca de autocrítica o de reflexión interna, ¿no? Creo que es una tarea pendiente. Si vos te recuerdas, no es de este momento. Durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, y se han hecho además trabajos de investigación de cómo se informó en esa época, los medios de comunicación, el periodismo en especial, se dedicó a desfigurar la Asamblea Constituyente y te mostraba solamente lo anecdótico, es decir, las peleas entre asambleístas o si había corrido una botellita de alcohol, ¿no? Pero nunca se dedicaron, por ejemplo, a meterse en las comisiones, a ver cómo se escribía la Constitución Política del Estado. No hicieron una sistematización ni le contaron al país quiénes estaban escribiendo, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, por eso digo, son 11 años consecutivos de un vacío, de espacios de autocrítica, de reflexión sobre qué es lo... Creo que los medios de comunicación, específicamente la prensa, no han estado concordantes con la revolución. Hay una investigación del actual embajador del Estado Plurinacional ante la ONU, Sacha Llorenti, que es muy interesante, y ves allí y recordás algunas portadas del año 2008, también del proceso separatista, ¿no? Que realmente ahí los medios también... Sí. Creo que esos son los dos hechos donde la agresión mediática es más fuerte, 2008 y el proceso separatista del caso Zapata. Sí. Me parece que sí, ¿no? Mirá que en el caso que vos estás citando, el intento de golpe cívico prefectural del 2008, los medios, entre comillas, más serios del país le pusieron un título, rebelión, ¿no? O sea, era un golpe de Estado, estaban quemando las instituciones públicas, saqueando, robando, pero ellos le denominaron a eso rebelión, ¿no? Entonces fue terrible la forma como se manejó la información. Y allá a un año del caso Zapata o del 21, de la manipulación del 21F, ¿cómo valorás esos hechos? Bueno, se vuelve a repetir el accionar de los medios, solamente que en esta oportunidad me parece que ya ha habido una planificación previa, una articulación también de medios de comunicación para amplificar específicamente la mentira, ¿no? Ha habido una amplificación y una coordinación previa entre determinados medios de comunicación y se han ido sumando otros medios que probablemente no forman parte de esa trama, se van sumando medios de comunicación, lo que permite, si se quiere, tener un resultado, entre comillas, positivo para quienes articularon esa estrategia, ¿no? Y ahora a un año hay un debate. La oposición dice el tratamiento mediático no tuvo nada que ver en el resultado y el gobierno dice sí, tuvo que ver. Sí, eso es fácil de comprobar, Andrés, solamente un poquito para ir desordenadamente sobre lo que yo venía, a lo que yo venía. Hay unas encuestas, Andrés, que las hemos recuperado, que datan de agosto de 2016 y que los hace Equipos Mori y se publican en un medio de comunicación, ¿no? Y en esta encuesta, por ejemplo, señala, cuando le preguntan, en el caso Zapata le preguntan a los encuestados, encuestadas, ¿usted considera que los medios informaron sobre este tema de manera correcta y conforme a la verdad o exageraron y manipularon el tema? Le preguntan, ¿no? Y fíjate, lo que está en amarillo, la mayoría considera que no fue bien informado, ¿no? Esta, por si acaso, no se ha publicado en ningún medio público,
Esto se ha publicado en medios de comunicación privados que han formado parte de ese manejo informativo manipulado de lo que fue el caso Zapata, ¿no? En esa misma encuesta también le preguntan a la gente, ¿usted cree que los medios de comunicación a los que algunos voceros del actual gobierno señalan como el cártel de la mentira influyeron en los resultados del referéndum del 21 de febrero por la forma en que informaron respecto al caso Zapata? Y en este caso, igual la mayoría de la gente dice sí, la forma de informar de estos medios influyó en los resultados, que son las gráficas donde está pintado, la barra que está pintada de rojo, ¿no? Entonces, estamos hablando, si se quiere, de esto se realiza meses después de la realización del referéndum, ¿no? Hay otra pregunta en esta misma encuesta que le dice, hay personas que dicen sentirse engañados por los medios de comunicación respecto al caso Zapata, otros no, dice, y le preguntan a la gente, ¿usted se siente engañado por los medios de comunicación respecto al caso Zapata? Y en este resultado también, la barrita que está en rojo dice que sí, la gente se siente engañada con la forma como se manejó el caso Zapata. Hay otra encuesta, ministra, que también establece que una mayoría cree que en ese tema, tanto Evo Morales como Juan Ramón Quintana no dijeron toda la verdad. O sea que me parece que estos medios cartelizados también sí son efectivos a la hora de generar un descreimiento hacia todos, ¿no? Me parece que esto es como un daño a la democracia porque como que vos estás del otro lado y terminás sin creerle a nadie también, ¿no? Sabés que los medios te mintieron, pero también dudás del presidente, como que instalaron, evidentemente, lograron el triunfo del no, el 21F. Pírrico también, es bueno aclarar, sí, ¿no? El triunfo pírrico, ¿no? Porque durante un año se ha trabajado mediáticamente igual, posicionando un no absoluto, ¿no? Dice, por ejemplo, la oposición, Bolivia dijo no. Dice la oposición, el país ha dicho que no. Cuando la diferencia es de décimas y hay la mitad de un país, o casi la mitad de un país, que dijo sí. Y que dijo sí sobre una base real, que dijo sí a la revolución, que dijo sí al proceso de cambio, que dijo sí a las gestiones de gobierno, que dijo sí al liderazgo del presidente Evo Morales, ¿no? Contra un no que fue básicamente manipulado, ¿no? Contra un no o enfrente de un no que fue articulado desde el extranjero y que fue ejecutado por una serie de actores descalificados políticamente con el apoyo de medios de comunicación, ¿no? Pero también fue un no, digamos, de personas que también están convencidas de que no querían eso, digamos. No, creo que no todo ese universo lo podemos enfocar en que fueron manipulados, más en un referéndum convocado por el propio gobierno, digamos. No es que fue tan impuesto desde otro lado. Yo creo que también otro recuerdo creo que los medios hoy están en muchos casos con dueños que son vinculados no al periodismo, sino a otros sectores de la economía, una sobresaturación de información, una lograda tergiversación de la verdad mediante también el aporte de redes sociales en algunos momentos. Me parece que también el 2003, el octubre negro del 2003, también fue una demostración en Bolivia, para ir un poquito más atrás, de cómo también se pueden ocultar, digamos, hechos de la magnitud como la masacre que estaba ocurriendo en el Alto, cuando casi la mayoría de los medios de comunicación dijeron que no estaba pasando nada, y sale Jimmy Turri pasadas las 9 de la noche a decir que está pasando algo muy grave en el Alto. Estaban pasando series, dibujos animados, un poco lo que pasó también con el golpe contra Chávez el año anterior. Para nosotros lo que ha sucedido con el resultado del 21 de febrero ha sido básicamente una conspiración. Yo traje, por ejemplo, solamente para argumentar por qué nosotros pensamos que ha sido por qué creemos que ha sido una conspiración. Días antes del referéndum, Atilio Borón, desde fuera, hace referencia a cuál es el origen del no, en un artículo de opinión que se difunde en medios prestigiosos a nivel internacional. Atilio Borón dice una conspiración contra el proceso de cambio que encabeza el presidente Evo Morales
tiene su epicentro en Washington, D.C. y se implementa por medio de operadores políticos bolivianos y extranjeros. Utilizan el argumento de una presunta defensa de la democracia y lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y su objetivo es evitar que el sí obtenga la victoria en el referéndum de reforma de la Constitución Política del Estado el 21 de febrero. No, pero no solamente es eso. 3 o 4 días después de que Carlos Valverde lanza su bomba de la existencia de un hijo entre Gabriela Zapata y el presidente Evo, 3 o 4 días después, la embajada americana le otorga una visa a Gabriela Zapata. Gabriela Zapata hace la gestión de su visa. Este dato, por ejemplo, no se lo conocía, está en el libro de la ex ministra de Transparencia, Leni Valdivia. Está la fotocopia de la visa que obtiene Gabriela Zapata. Qué coincidencia que 3 días después de que Valverde, 3 o 4 días, no recuerdo bien, de que Valverde hace la denuncia, Gabriela Zapata ya tenía todo listo para salir del país. Entonces, si uno empieza a revisar hecho por hecho, o empieza a mirar los archivos a partir de los primeros días de febrero del año pasado, uno va descubriendo cómo va saliendo una mentira. Cada día había una mentira y todo estaba fríamente calculado. Y cada día esa mentira era amplificada por un grupo de medios de comunicación en primer lugar, y el resto de medios de comunicación empieza a sumarse a las mentiras que se van publicando. Si uno va revisando, por ejemplo, ¿qué otra mentira hay? Ministra, te interrumpo un segundo. Claro que Usted sí. tiene ahí algunos casos puntuales. Sí. Vamos a hacer, si le parece, una pausita, y ustedes también del otro lado que nos están acompañando, un pequeño corte, y al regreso vamos a los casos puntuales para evidenciar que esto es lo más importante, ¿no? No hacer discursos políticos, sino mostrar los casos puntuales donde se evidencian las mentiras que impulsó, o las manipulaciones, porque también por ahí el Pepe Mujica decía que a veces se manipula, pero esas medias verdades terminan siendo mentiras. Y es lo que tratamos de hacer también en la producción del documental del Cártel de la Mentira, mostrar los temas con ejemplos puntuales. Vamos a repasar algunos de ellos y otros al regreso aquí con la ministra de Comunicación, Gisela López. Voy ahí con Maduro, y para poner en escena y en pantalla aquí por el Avia Yala un recopilado, un testimonio de Carlos Valverde. A ver. La Zapata Montaño efectivamente es madre de un hijo de Evo Morales. Es que la señora Gabriela Zapata nunca tuvo un hijo para Evo Morales, en esas palabras, o con Evo Morales. Nunca tuvo un hijo con Evo Morales. Bueno, 3 de febrero y mediados de mayo. Sí, sí. 2 meses después, Carlos Valverde, cuando hace la denuncia el 3 de febrero, argumenta haber hecho una investigación periodística, ¿no? Luego recibe premios, todo eso por su investigación periodística, y dice tener todas las pruebas, y dice además que se hace cargo de cada una de sus palabras, ¿no? Meses después, cuando ya logran su objetivo, la victoria del no, sobre esa mentira, el mismo Carlos Valverde amanece escribiendo ese día en su cuenta de Facebook, de Twitter, que tenía todas las pruebas de que el niño no existía, ¿no? Entonces esa es, si se quiere, la primera gran mentira del caso Zapata, ¿no? Entre el 3 de febrero y cuando Carlos Valverde, luego de otra investigación, descubre que no había el niño, claro, sucede una secuencia de mentira tras mentira tras mentira. Y hay que recordar que un mes antes de eso tuvo una reunión Valverde con, así es, con personeros de la embajada de Estados Unidos, que él decía que era una reunión producto de su libro, lo cual resulta un poco extraño porque su libro se había publicado 11 meses antes. Sí. Entonces, ¿y cómo? Usted, ministra, que es de Santa Cruz, ¿cómo quedó Valverde ya? No, él quedó muy bien, gracias al apoyo mediático que tiene. Carlos Valverde fue distinguido por una asociación de periodistas en Santa Cruz, fue premiado. Es decir, aquí entramos en esa crítica del principio de la entrevista, ¿no?
de no poder comprender cómo es posible de que a pesar de que en este año redondo hemos descubierto cómo se ha mal manejado la información, cómo se ha utilizado el periodismo para dañar a la democracia, a pesar de haber pasado 11 años de repetir estas prácticas en cada coyuntura, no nos olvidemos cómo los medios de comunicación, la prensa, informó previo al referéndum de la Constitución Política del Estado. Desfiguraron la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado y a Evo Morales, te debes recordar las campañas que habían, porque las campañas que aparecen, las campañas de propaganda, vienen casadas con noticias, análisis de opinión, editoriales, puntos de vista, ¿no? Si uno revisa todavía, si se va más al contenido de los textos, vas a descubrir que este tipo de información, por ejemplo, es completamente desequilibrado en su tratamiento en los diarios y en la televisión. Tienen 3, 4 entrevistados por el no y tienen 1 o ninguno por el sí, ¿no? Y así han sido también, si uno revisa los editoriales, si uno revisa los articulistas, uno se da cuenta de que son 10-1 o 10-0, ¿no? Hay un desequilibrio total y no hay la más mínima posibilidad o intención de reflexionar. Tenemos por ahí también un video del fiscal general, no sé si queremos, ¿sí? O si usted prefiere ver el video o sí, sí, podemos ver el video del fiscal Ramiro Guerrero que informa que el certificado de nacido vivo, o sea que ya entra a, si se quiere, entra en el detalle de dónde estuvo la mentira, ¿no? Y se refiere al certificado de nacido vivo del supuesto niño, ¿no? Falsedad en la documentación que se presentó para obtener los certificados del niño, del supuesto hijo del presidente del Estado Plurinacional. Nunca nació el bebé en ese hospital de la mujer. Es más, el certificado de nacido vivo corresponde a otro niño. Bueno, y la oposición mediática minimizaba este tipo de aclaraciones del gobierno de manera permanente. 2 días después de esa declaración del fiscal general, publicaban que su credibilidad estaba puesta en duda, que tendría un hijo fuera del matrimonio, y nunca se hablaba sobre la credibilidad de Gabriela Zapata, ¿no? Incluso la hermana de Gabriela Zapata, que es opositora, dijo que no conocía a ningún niño y que era un niño fantasma, y a partir de esa declaración ya no fue citada por los medios de comunicación. Increíblemente nadie la llamó para eso. Nadie la llamó, pero además eso salió como entre líneas, sí, en notitas muy breves, y nunca más la buscaron, y Gabriela siguió por un periodo de tiempo siendo primera plana de todos los diarios, siendo la noticia de la jornada, en los titulares de los noticieros más prestigiosos, ella abría los noticieros, todo, pero en el momento en que Zapata empieza a desdecirse, nunca más volvió a ser portada de los periódicos, nunca más volvió a ser titular principal del día, ya la vieron como mentirosa, cuando ella empieza a desdecirse ya no era fuente de información, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa, hay un tema muy delicado que tiene que ver con otra mentira, sobre la cual se redunda en una semana más o menos, donde incluso se habla de que el presidente cometió estupro, ¿no? Y resulta de que agarran una declaración de Gabriela Zapata, donde ella dice, cree que una niña de 17, 18 años le va a engañar a un hombre de 48, 47 años, dice. ANF replica el testimonio y entonces durante esa jornada, la siguiente jornada, incluso en redes sociales, hay un momento de un pico alto donde se llega a posicionar el hashtag de Evo pedófilo, estupro, secuestro, ¿no? Exactamente. Y porque era lo que decía la supuesta tía. Así es. Y los medios de comunicación caen en eso, caen en el extremo de acusar al primer mandatario de algo, y a los 2 o 3 días, a la semana siguiente, los mismos medios de comunicación dicen de que Zapata tenía 21 años cuando supuestamente dio a luz. De hecho, en una edición dominical del Deber, el Deber viajó a Cochabamba para certificar si realmente era abogada también. Entonces, bueno, ahí consiguieron los analíticos de secundaria y los de abogacía, que tenía creo que solo 4 materias aprobadas, y ahí efectivamente con
se descubre, digamos, o se podría haber hecho simplemente el análisis cronológico de que tenía 21 años, porque ahí lo mostraba el propio El Deber. Así es. Así es. Una cuestión que me parece interesante, no sé cómo lo analizan en el gobierno, que es que vimos que la gente estaba, o por lo menos a mitad del año pasado, porque las percepciones también van variando en medio de tantos bombardeos, que la gente sí está, o una mayoría de la ciudadanía sí está convencida de que los medios mintieron en torno al caso Zapata. Pero eso tampoco se puede leer como que si, bueno, hacemos un nuevo referéndum, como la gente sabe que le mintieron, va a haber otro resultado. Tampoco eso es una lectura así, una regla de tres simple. ¿Cómo se trata esto? Porque claro, también las coyunturas van cambiando. Y después aparecen, ahora ha sacado Página 7 otra encuesta, operando en la misma línea política de buscar la deslegitimación del gobierno, ¿no? Que la gestión es mala, instalando otra vez unas matrices de opinión negativa. Es realmente complejo el análisis de todos estos casos de manipulación mediática. Es complejo, Andrés. Aquí lo que a nosotros nos interesa momentáneamente, coyunturalmente, considerando que estamos a punto de cumplir un año, es que hubo un proceso de conspiración en el que se armó, se tramó una mentira para socavar, para dañar la imagen del líder de esta revolución. Si hay un capital muy preciado que construyó sobre sí mismo el presidente Evo Morales, ha sido la honestidad, la transparencia, un hombre luchador, entregado solamente, como él dice, casado con Bolivia. Entonces, un prestigio a nivel nacional e internacional que durante 10 años se conservó de una forma increíble. Porque siempre, como periodista, yo tengo más de 20 años, me acuerdo que siempre escribíamos, ¿no? Y decíamos, informábamos el famoso desgaste que tienen los gobiernos después de un año, 2 años. Empezaban a caer en las encuestas y decían, es propio del desgaste político. Eso no lo sufrió Evo Morales, porque Evo Morales se dedicó a trabajar y trabajar. Y si uno lo escucha cuando está cerca de él, dice él de que se ponía a pensar y compartía los primeros años de gobierno, compartía con el vicepresidente y le decía, quiero ser el mejor presidente de la historia. Quiero ser el mejor presidente de la historia. Y el presidente Evo Morales, hasta antes del caso Zapata, conservaba muy preciadamente ese capital. Armaron toda esta mentira, esta tramoya, y lograron coyunturalmente desfigurar a Evo Morales. ¿Y el gobierno está preparado para nuevas campañas como estas? Porque, a ver, hablamos de, Mariano mencionaba la reunión de Valverde con Peter Brennan. Raúl Peñaranda, que hizo una campaña muy fuerte denunciando el financiamiento estatal del documental del Cártel de la Mentira y deslegitimándolo desde ese lugar, termina yéndose a Estados Unidos a hacer una beca, financiado también por el gobierno de Estados Unidos. Y me parece que hay un reordenamiento del Cártel de la Mentira. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ¿cómo seguirá, Andrés? ¿No? Pero fíjate que el ejemplo que pones, lo único que hace es develar quién es esta persona, ¿no? Él ha sido uno de los actores, el periodista Peñaranda ha sido uno de los actores individuales que ha tenido mucha repercusión mediática en el caso Zapata. Escribe, está como analista, opina, ¿no? Utilizando como varios, ¿no? Como colegas que utilizando su condición de periodista imparcial, objetivo, ¿no? Hecho que no existe, que quienes hemos ejercido este oficio sabemos que la objetividad o la imparcialidad son parte de la teoría ética, ¿no? Pero que en realidad cada periodista tenemos nuestra ideología, tenemos nuestra forma de pensar. Entonces, el ejemplo que pones es muy evidente para saber para quién ha trabajado. Yo empecé, por ejemplo, en la entrevista diciendo de que esto fue una conspiración, citándolo a Atilio Borón, que antes del referéndum dice que esa conspiración se la ha diseñado, se la ha trabajado en Washington. ¿Y dónde se va este periodista que fue uno de los impulsores de la campaña del no?
a Washington, financiado por la NED, que es un organismo creado durante los años 80 para promover la democracia, el gobierno de Ronald Reagan, lo que en definitiva fue la promoción de líderes y espacios políticos afines a los gobiernos de Estados Unidos y en todos los casos contrarios, sobre todo en los últimos 10-11 años, a los procesos de cambio en América Latina. Y que en documentos desclasificados la NED tiene un largo historial de conspiraciones políticas. ¿Cómo el caso también trascendió las fronteras de Bolivia? Incluso la propia CNN anunció con bombos y platillos que iba a venir Fernando del Rincón, uno de sus periodistas estrellas, a revelar, a mostrar al hijo del presidente. Finalmente se tuvo que volver y, digamos, en CNN no apareció ningún tipo de explicación o de argumentación por qué ese programa especial que tanto habían promocionado no llegó. ¿Cuánto afecta además que el caso trascienda fronteras? En el caso que está citando es otro ejemplo más que viene a argumentar la posición que nosotros tenemos de que esto fue una tramoya armada desde el extranjero con operadores nacionales y externos. Pero si nos vamos al plano del ejercicio del oficio del periodismo, por supuesto que CNN raya en todos los extremos de antivalores, sobre todo éticos, cuando envía a un equipo de prensa a entrevistar a un supuesto niño y resulta de que se dan cuenta de que todo era armado, que el niño era prestado y todos los detalles que hemos conocido posteriormente, y se van y no dicen absolutamente nada. Cuando si hubiese sido un periodismo transparente, ético, lo correcto era de que este periodista llegue y haga una denuncia sobre este caso, sobre este hecho. Por un lado, hay la infracción a las leyes, por eso es que hay un proceso de por medio, y por otro lado, claro, cualquier capital que hubiese tenido CNN lo manda por la cloaca, ¿no? Pero Mariano, es un caso inédito, porque no es poco, porque nos perdemos, ¿no?, en la inmensidad o en el barullo, en el ruido mediático. Pero que un grupo entrene a un niño, le pague a una familia para hacerse pasar por el hijo del presidente, es como que... Pero además... ¿Cuándo pasó esto? Por eso mismo, Zapata presentó varios niños. Claro. Presentó 4 niños en la justicia, lo cual también es como claro, bizarro. no ha habido el más mínimo escrúpulo, ¿no? Se ha utilizado lo más preciado para nosotras las madres, ¿no? Lo más preciado nuestros hijos, se lo inventaron y armaron todo lo que ustedes conocen. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo en que esto ha sido una conspiración que no tiene la mentira del siglo. Por eso es que insistimos tanto en que el 21F vamos a recordar el Día de la Mentira. ¿Qué, finalmente, qué va a hacer el gobierno el 21F? ¿La oposición anuncia marchas, movilizaciones? ¿Qué se espera? Ustedes saben que la base del gobierno, el pilar del gobierno son las organizaciones, los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales, hemos estado escuchando a nuestros líderes, han anunciado movilizaciones, ¿no? Entonces, movilizaciones precisamente en repudio de lo que fue esta tramoya, de lo que fue esta conspiración, y ellos han dicho reivindicando la democracia, ¿no? Bueno, ¿nos vamos, Mariano? Vamos. Ministra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a estar pendientes y acá que hacemos Ojo con los Medios, estos temas nos apasionan y me llama a mí la atención, ahora estaba pensando mientras charlábamos, la importancia que tiene esta batalla que damos desde aquí, desde los medios, por lo que siempre se dijo, por las mentes y los corazones, ¿no? Los estímulos que vienen de un lado y del otro, y un tema de manipulación mediática que llega a ser tan importante que el 21F van a haber movilizaciones tanto en contra como a favor. Las manifestaciones de la oposición están tratando de lavarle la cara a todo este caso, ¿no? Diciendo que no tuvo nada que ver. Seguiremos dando la batalla desde aquí, no nos creas a nosotros como decimos siempre, pero ten en cuenta lo que decimos y lo que planteamos desde este lado, y lo mismo
desde los otros medios de comunicación, ¿no? Veamos los medios siempre con una mirada crítica, sabiendo que hay unos dueños por detrás, una línea editorial, y lo interesante me parece, yo siempre brego por eso, es que se democratice eso, que los medios aclaren desde qué posición, qué líneas editoriales tienen, y no que levantemos la bandera de la independencia, la objetividad y la libertad de expresión para justificar que le inventaron un niño al presidente, ¿no? Eso me parece que ha superado todos los límites. Y también eso plantea el desafío de la necesidad de generar medios propios, medios alternativos, medios contrahegemónicos, porque hay países, y los casos de Brasil y Argentina son los más dramáticos, porque los monopolios mediáticos realmente ocupan el 70, 80, 90% de la torta de llegada a la población, y eso produce lo que ha producido en Brasil, un golpe de Estado institucional legitimado a través de los medios de comunicación que empiezan a ocupar un rol político ante la ausencia de una derecha organizada, democrática. Nuestra indignación teledirigida. Ministra, la próxima la invitamos para debatir y que nos cuente de la comunicación estatal. Claro que sí, con mucho gusto, Andrés, Mariano. El caso Zapata sí tuvo que ver en los resultados del 21F. Sí tuvo que ver porque si uno revisa los históricos los históricos de las encuestas antes del 3 de febrero, descubrirán de que el sí estaba liderando en ese entonces. Y a partir del 3 de febrero, con esta mentira armada desde la potencia, desde Estados Unidos, y amplificada por los políticos bolivianos criollos, es cuando empieza a decaer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Gisela López y a todos ustedes por estar del otro lado, y te invitamos a que nos acompañes mañana, como siempre, a las 10:30 aquí por el Avia Yala. Un abrazo grande. É um risco para a democracia. Lula da Silva, que siempre se lo ve y lo destacamos a veces acá, como muy indignado cuando habla sobre estas campañas mediáticas. Otra cuestión que se hizo pública en torno a dos líderes importantes como Pedro Sánchez en España y en su momento Néstor Kirchner cuando llega a la presidencia en Argentina, que se reúne con el director de un importante medio y le dice, bueno, si usted no sigue determinados lineamientos, su gobierno no va a durar mucho. Esta denuncia la hace pública un reconocido periodista argentino y nos evidencia claramente el papel político de los medios, que le dicen a un líder, bueno, tiene que hacer lo que le decimos nosotros, los medios de comunicación. Vamos a verlo. Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año. Reunirse con la embajadora de Estados Unidos, reunirse con la comunidad empresaria y romper relaciones con Cuba. Este es Julio Blanc, editor en jefe del Grupo Clarín de Argentina, algunos meses después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones presidenciales de 2015. Es algo que ahora ya se sabe cuál es la verdad, pero en el periodo de 3 o 4 semanas en el que ellos usaron la mentira, consiguieron el objetivo. Estamos entrando. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios. Vamos a entrevistar aquí hoy en la mesa del programa a través del canal Avia Yala a la ministra de Comunicación Gisela López y vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con el 21F. Hay una disputa fuerte a un año del referéndum que ganó el no por muy pocos votos y hay anuncios de movilizaciones tanto por sectores de oposición como por el oficialismo. Así que vamos a tratar ese tema esta noche aquí
en Ojo con los Medios y vamos a recordar algunas escenas que tienen que ver con este tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, vamos a empezar repasando algunas cositas y recordando. Gualberto Villarroel y los medios. Adelante, es fragmento del documental, ¿no? Sí, del documental del cartel de la mentira que presentó el año pasado usted. Ahí está, vamos, dale. ¿Cómo encarar un tema como estos? El hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata no existe. ¿Por qué no dice, por ejemplo, de manera igualmente sistemática, que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Pazamora? Es que, por ejemplo. Es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde. Sí, le dan. Lo que ocurrió en Bolivia con el caso Zapata. El 10 de enero de 1946, el entonces presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel, se reunió con un grupo de periodistas ante quienes valoró que él era partidario de la libertad de expresión, pero no de aquella que nacía de la imaginación de los redactores. 6 meses después, fue linchado por una turba excitada por los medios de comunicación de la época. Que su reflexión goce de absoluta actualidad 70 años después, tanto en Bolivia como en el resto de la región, evidencia que conceptos como autorregulación, independencia, imparcialidad o libertad de expresión necesitan ser repensados con urgencia y sin hipocresías. Bueno, ahí está. Vamos pensando con estos materiales la reflexión en torno a la labor de los medios de comunicación, que como decimos siempre no está solo en el eje del debate aquí en Bolivia, sino que es un fenómeno regional y global. Una reflexión muy cortita también del presidente Evo Morales acerca de este tema. Los medios que van a siempre tratar de criminalizar la lucha contra el neoliberalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Y es casi normal. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. Y esta ha sido una frase recurrente de los presidentes que han liderado los procesos de cambio desde la llegada de Chávez al gobierno en Venezuela en el año 99. En este caso vamos al expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien ascendió al poder en ese país en el 2006. Vamos a ver la reflexión sobre los medios. Pois bem, aqui no Brasil hoje você não tem partido de oposição. Aqui no Brasil hoje quem faz oposição é, na verdade, a mídia. O Globo, Você tem 3 jornais, 3 revistas e os canais de televisão que fazem oposição aberta ao governo. Convoca passeata, convoca protesto. Estão estimulando ódio. E eles não sabem perder. Eles não sabem perder, ou seja, eles perderam uma eleição da Dilma. Sabe? E eles continuaram no palanque até hoje. Como o partido é frágil, a imprensa assumiu o papel de ser o partido. Isso é grave.